la modificación del tanque del combustible de los automotores y el hormigueo son los mecanismos que utilizan los informales para contrabandear la gasolina y el diésel. Los contrabandistas aseguran que en Carchi, esto en el norte del país, en la frontera con Colombia, no hay fuentes de trabajo. Pasamos a revisar esta nota previa al diálogo con nuestro primer invitado. El modus operandi que utilizan las personas que se dedican a la comercialización ilegal de combustible es el hormigueo, que consiste en adquirir cantidades de combustible, cruzar la frontera y vaciar en unos tanques que están en bodegas para su posterior venta. Es a través del abastecimiento de combustible, cruzar al otro país y desembarcar en ese lugar. Para llevar el mayor número de galones de gasolina o diésel, hay propietarios de vehículos que modifican el tanque de almacenamiento de combustible. De igual manera, hay ciertos vehículos que tenemos como perfiles, por ejemplo, el vehículo Sanremo, como por ejemplo el Trooper. En Tulcán, el contrabando está identificado en el sector norte de la ciudad, entre el Coliseo 19 de Noviembre y el Barrial. En Ipiales, en cambio, se observa a los comerciantes informales en el barrio Montserrat y el Partidero. Pues se ha podido establecer que hay vehículos ecuatorianos que llegan con su... O han tanqueado sus vehículos en el Ecuador, pero su tanque normal, y pues vienen y lo descargan en ese sector. La comercialización ilegal de hidrocarburos en Carchi se convirtió en una fuente de ingreso para varias personas. Sin embargo, para Pedro, nombre protegido, este ilícito les llevó a la cárcel. Pues lastimosamente, como le digo, pues fuimos detenidos, presos. Nos incautaron nuestros vehículos, todo eso. El hombre recibió el indulto presidencial y recuperó su libertad. Ahora espera que le devuelvan su vehículo para dedicarse a una actividad legal. De una manera especial le pedimos pues al señor presidente que nos ayude con la devolución de los vehículos porque pues nos hacen mucha falta por las deudas. En Carchi hay 48 personas privadas de su libertad por el transporte y comercialización de hidrocarburos. Lucy Jiménez, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto. Hay algunos cálculos, distintos cálculos acerca de las pérdidas que genera cada año el contrabando de combustibles a través de las fronteras. Por ejemplo, alrededor de 400 millones de dólares es la cifra que mencionó el presidente de la República días atrás en cadena nacional, específicamente el pasado 18 de octubre. 400 millones de dólares cada año. Hay otras cifras también que se calculan en torno a este tema. Bernardo Krimer, docente universitario, miembro del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas, es nuestro primer invitado en esta mañana. Vimos parte de la realidad, doctor Krimer, de lo que sucede en la frontera, especialmente en la provincia de Carchi. Buena parte de los recursos naturales del país se fugan en beneficio de unos pocos, generando millonarias ganancias, pero eso sí, solamente para esa gente. ¿Cómo analizar el tema en su verdadero contexto? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, en verdad el tema que ustedes están tocando es álgido y primero que nada es muy difícil de medir. Las cifras que indican el gobierno entiendo que están basadas mucho en los datos de la Unidad de Delitos Energéticos e Hidrocarburíferos de la policía, que trata de atender estos asuntos. Es un tema delicado. El contrabando de combustible es un incentivo fuerte para la población porque es una fuente de ingreso bastante apreciable. Si consideramos, por ejemplo, que en el Ecuador la gasolina extra, por ejemplo, está alrededor de unos $80, pero en los países vecinos está alrededor de $4 el galón, el equivalente a la extra. Estamos hablando de un diferencial que hace bastante productiva una actividad informal de este tipo. Eso obviamente, como bien lo indicaba su video, empuja a la población, incentiva a la población a traficar con gasolina y con otros derivados. Básicamente, contabilizar es difícil, pero nosotros diríamos que no es que ellos realizan toda la utilidad o la ganancia que hay entre la diferencia de precio entre Colombia, Perú y Ecuador. Pero sí hay una ganancia apreciable. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y hablamos de una cifra nada despreciable tampoco en cuanto tiene que ver a lo que representa el contrabando a través de las fronteras cada año.
Hablamos de una problemática que se relaciona con diversos ámbitos y quiero salirme brevemente de su campo de especialización, que es la economía, doctor. Hablamos de la existencia y prevalencia de agrupaciones al margen de la ley que operan en algunos casos de la mano de organizaciones como las disidencias de grupos armados, el narcotráfico, en otras palabras, del crimen organizado. Es decir, es una problemática muy compleja. Así es. Es grave el tema si lo miramos de esa perspectiva, porque el contrabando de los combustibles está siendo utilizado en dos maneras principales por estos grupos irregulares. La una es para la producción misma de la droga, Sí. que se utilizan los derivados y hacen unas variaciones y sacan la gasolina blanca o nafta y de ahí producen. Y eso lo hace a los derivados ecuatorianos muy atractivos. Y la otra es justamente todas las actividades irregulares de movimiento de la droga o de los insumos y todo lo que tengan de gente alrededor de la frontera con gasolina y diésel más económicos. Entonces, en ambos aspectos se están beneficiando. Es decir, en ese sentido, el Ecuador es tristemente competitivo porque los precios de los combustibles son bastante accesibles y le dan una ventaja a estos grupos. Y se alimenta un negocio millonario. El tema también del contrabando, los grupos armados, conlleva también dificultades para combatir problemas o dificultades como la inseguridad en la zona de frontera, en fin. Bueno, es una problemática bastante compleja, como yo lo mencionaba. Parte de esta problemática también, doctor, relacionada, o por lo menos se relaciona con el tema de los subsidios a los combustibles que hacen atractivo, como usted lo ha mencionado, el precio en países vecinos, lo que se produce acá en el Ecuador. Y quiero citar un dato que me ha llamado bastante la atención y que fue publicado el pasado 8 de octubre por el Observatorio de Energía y Minas de la UDLA, al que usted pertenece. El costo de los subsidios a las gasolinas y el diésel entre 2005 y 2018 fue equivalente a 44.278 millones de dólares, 44.000 millones de dólares actuales. Estamos hablando de cifras no menores. Así es. Efectivamente, haciendo un cálculo de acuerdo a los datos accesibles públicamente, llegamos a esa conclusión. ¿Verdad? Como usted lo dice, es una cifra muy apreciable. Estamos hablando de entre el periodo del 2005 y el 2018, que entre el 2006 y el 2014 en el Ecuador se dio lo que sería un boom petrolero, una bonanza petrolera por los precios del petróleo, que se llegaron a su clímax alrededor del entre el 2012 y el 2014. Vimos precios que nunca nos imaginamos del petróleo y eso generó un ingreso adicional al país considerable. Acompañado a eso venía el costo de los subsidios para el país, porque el país dejaba de vender ese petróleo o esos derivados para entregarlos a la población a un precio preferencial. Entonces, ¿quién absorbía eso? Era el Estado. Y como usted bien lo ha acotado, las cifras que nosotros llegamos es de alrededor de 44.000 millones solo en ese periodo. ¿Cómo se calcula, cómo se llega a esa cifra tan alarmante? Sí, a ver, lo que hacemos es comparamos con estándares, precios internacionales de productos similares al ecuatoriano. Entonces, nosotros tomamos básicamente comparaciones con los países vecinos. En este caso, tomamos específicamente Colombia, que tenía unas gasolinas similares, de similares calidades a las nuestras, a la Super y a la Extra. También tomamos precios de Estados Unidos, la gasolina, donde hay menos distorsiones por impuestos. En Colombia hay impuestos altos y el gobierno un poco fija los precios, dependiendo también, utilizando una política fiscal propia. Y luego lo que hacíamos era calculábamos cuánto dejaba de ganar el país por cada galón comparando con estos países. Y eso se traduce en lo que en economía se llama un costo de oportunidad. El costo de oportunidad de haber vendido esa gasolina afuera o de haberla vendido al precio que la vendían nuestros vecinos y en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces ahí teníamos un costo que es bastante real. 7 de la mañana, 8 minutos. Permítame citar otras cifras que pueden reflejar también la realidad que rodea a la problemática de los subsidios y aprovecho también su conocimiento y experiencia en materia de economía.
44 millones de dólares, 278 millones de dólares, yo mencionaba hace un instante, actuales, la cifra que mencioné como parte de esta investigación del observatorio, que equivale, y mucha atención que aquí viene el dato, el 42% del Producto Interno Bruto del Ecuador, es decir, lo que el país produce en un año, a 2.700 dólares por cada ecuatoriano, 2.700 por cada ecuatoriano, y el 82% de la deuda pública al mes de abril, que el gobierno calcula en 55.798 millones de dólares. Son cifras que realmente a uno lo hacen reflexionar. Así es. Realmente si se eliminan los subsidios a los combustibles, va a haber una fuente muy importante de ingresos para el país, o más bien traducido en ahorro de fondos que el gobierno utiliza para estos subsidios. Y como usted bien lo acota, en esta segundo boom petrolero, por ejemplo, en los números que nos dan es 2.700 dólares que cada ecuatoriano hubiera podido tener de inversión del Estado en otras cosas, por ejemplo, en salud, en educación, etcétera, en lugar de estar pagando gasolina barata o diésel más barato. Una fuente importante también de los subsidios que estamos ahí tomando en cuenta es el gas licuado, también es otra fuente de que no está considerada en estas cifras. Exacto, y el gas licuado es bastante alto, pero se entiende que sí tiene, el gas licuado es un caso diferente a la gasolina y al diésel. Entonces, cumple otras funciones. Doctor Krimer, ¿por dónde debe ir la corrección? Es decir, usted está hablando que sí es necesario y de acuerdo a las cifras vemos que es necesario corregir esa distorsión. Pero digo, ¿por dónde debe ir la corrección sin que esto implique un golpe social a las clases populares? Esa es la pregunta, un poquito del millón. Exacto. ¿Cómo? A ver, primero que nada, pongamos las cosas claras. El gobierno no puede seguir pagando estos subsidios. Es un drenaje de fondos innecesario y que, como ya hemos visto, algunos de ellos se van para fines que no son del todo ortodoxos o lo que queremos. En el último año, por ejemplo, los subsidios de los derivados de los combustibles fósiles llegó a 2.800 millones. Entonces estamos hablando que el Estado puede estar ahorrando entre 2.000 y 2.500 millones al año si quita los subsidios. Ahora, ¿cómo hacer? La pregunta es, ¿cómo hacer para que esto no golpee a la gente más vulnerable, en las clases con menores ingresos, que es lo que se trata, ¿no es cierto? Y no solamente hablamos del campo, sino también de las zonas urbanas, pero personas en condición social desfavorable. Correcto. Estamos hablando en general de las clases con menor, los percentiles de la población que tienen los ingresos más bajos. Hay que acotar primero que nada que al momento, por ejemplo, la gasolina extra está beneficiando a las personas que tienen auto. Yo, por ejemplo, estoy llenando mi carro y cada vez que lleno el tanque, yo estoy recibiendo un subsidio del Estado. Entonces, no es que a mí me desagrade, pero las personas con auto sí están en capacidad de pagar un poquito más para llenar su tanque de gasolina. Lo mismo puede pasar, la queja, por ejemplo, podría ser en el diésel. Entonces, eso le quita competitividad a la industria nacional, ¿no es cierto? También le vuelve el transporte más caro. Pero si nosotros desagregamos los costos de lo que el diésel, por ejemplo, el subsidio del diésel significa para los transportistas, en el costo total del pasaje no debería llegar a más allá del 15-20%, como mucho. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que habría que hacer es definitivamente ir hacia la eliminación de los subsidios, tal vez hacer un programa gradual donde se pueda ir eliminando estos subsidios, pero eliminarlos definitivamente y buscar la manera de transferir esos montos que el Estado está gastando a otro tipo de programas que ayuden a las personas más vulnerables. Doctor Krimer, muchísimas gracias por sus explicaciones y por haber estado esta mañana junto a nosotros. Muchas gracias. Nuestro invitado en esta jornada, 7 de la mañana, 12 minutos, Bernardo Krimer, doctor en Economía Aplicada, es docente universitario y forma parte del Observatorio de Energía y Minas de la Universidad de las Américas, acá en la ciudad de Quito. Hacemos una pausa, ya volvemos con nuestro siguiente tema de análisis. Estaremos abordando la situación en Bolivia.